Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a el culto del día de hoy, jueves 22 de julio, con el Doctrina para la Vida. El tema es la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, la lección número 43, la parte número 13, con el subtema Los ocupantes de la Jerusalén celestial, la cual se estará basada en Hebreos 11:16 y Hebreo 11:22 al 24. Sean todos cordialmente bienvenidos. Y en este momento les pido que puedan ponerse en actitud reverente para poder iniciar esto de la mejor manera, que es con una oración. Amantísimo Padre, que estás en la gloria, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Padre, en nombre de Jesús, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque tú has permitido, Señor, que hasta aquí lleguemos, Señor, y te damos las gracias, Padre, porque tu misericordia ha sido constante, Señor, y tú has estado siempre con nosotros, Padre. Te agradecemos por cada una de las cosas que pones en nuestras vidas, Señor, y también te agradecemos por todos los hermanos y las personas que nos escuchan, Señor, el día de hoy, Señor. También te entregamos este tiempo, Padre, que sea un tiempo donde podamos optimizarlo, Señor, donde la palabra que escuchemos, Padre, sea guardada en nuestros corazones, Padre, para así poder ser también hacedores de la misma, Padre. Te pido, Señor, que pongas la semilla en las personas que no han escuchado de ti, Señor, y también, Padre, que pongas el querer como el hacer en todos nosotros como hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En este momento también los invito a que puedan buscar en su Biblia, es una pequeña cita bíblica, la cual estaría basándose en Isaías 41:10, que dice lo siguiente: Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Espero que esto lo tomemos, en lo cual confiemos siempre plenamente en el Señor, porque Él nunca nos dejará solos y sabiendo que en Él está la victoria. A lo cual en este momento pasamos ya con los hermanos del coro, siempre con nuestro himnario Celebremos su gloria. La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor.
sientas en la turbación. Tus promesas son sostenidas, siempre en ellas hay consolación. En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Quiera que sea mi ser, te diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todavía la prueba me tienta Satán, no me da mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. A continuación entonaremos el himno titulado Dios descendió. La palabra del Señor dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonemos al Señor con gozo. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó la sombra, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió.
descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Descendió y de gloria me llenó. A continuación entonaremos el himno El amor de Cristo. La carta a los Romanos 8:39 nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonemos al Señor con gozo. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar,
más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Ese es el amor de Cristo. Mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. A su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Y bueno, mis queridos hermanos, en este momento pasamos a escuchar las noticias del fin, la cual las estará dando nuestra querida hermana Jenny Cepeda. Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al segmento de las noticias del fin para este día jueves. En nuestra primera noticia, Moscú. Estados Unidos no debe ser ingenuo y pensar que el diálogo sobre estabilidad estratégica solo seguirá su agenda. Estados Unidos no debe ser ingenuo y pensar que el diálogo sobre la estabilidad estratégica se desarrollará solo de acuerdo con su agenda. Así lo ha advertido el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, insistiendo en que las preocupaciones de Moscú también tendrán que ser tomadas en cuenta en estas discusiones. En una entrevista a la revista The International Affairs, el diplomático indicó que Rusia y Estados Unidos, aún si quieren, están cerca de la etapa de intercambios y algunos pasos recíprocos, enfatizando que todo esto es prematuro. Sin embargo, ya en la etapa actual, estamos enviando a los Estados Unidos una señal de que no deben ser ingenuos y pensar que la conversación solo irá de acuerdo a su agenda, aseveró Ryabkov, para añadir que entablaremos un diálogo con ellos solo a condición de que nuestras preocupaciones, nuestras preguntas, nuestros intereses se reflejen en el curso de estas discusiones. Asimismo, precisó que los estadounidenses deben prepararse para esto. Tras su primera reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien tuvo lugar en Ginebra
el 16 de junio, el mandatario ruso Vladimir Putin adelantó que habían acordado iniciar consultas sobre la estabilidad estratégica a nivel interdepartamental. Según el líder ruso, ambos países son conscientes de su especial responsabilidad por la estabilidad estratégica en el mundo. En este sentido, Ryabkov detalló que Moscú espera sostener una ronda preliminar de diálogo con Washington sobre este asunto a finales de julio. El viceministro constató que durante bastante tiempo Estados Unidos ha negado la interconexión de armas estratégicas ofensivas y defensivas. Se retiró del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, Tratado ABM, y creyó que es capaz de garantizar su propia seguridad creando un sistema global de defensa antimisiles. Es decir, tener sus propias fuerzas estratégicas y al mismo tiempo defenderse, devaluando así los potenciales estratégicos de otros estados, denunció Ryabkov, para asegurar que no los permitiremos y no lo hemos permitido, incluso mediante la creación de este tipo de sistemas. Al mismo tiempo, Ryabkov no descarta que Washington busque pretextos para expandir su presión de sanciones sobre Moscú. Al recordar el reciente incidente protagonizado por el destructor británico HMS Defender, que en junio violó la frontera rusa en el Mar Negro, Ryabkov aseguró que Washington y Londres eran muy conscientes de la escala y las consecuencias de la gravedad de este tipo de acciones, así como comprendían la naturaleza de la reacción de Moscú. Sin embargo, dieron este paso para comprobar la determinación de Rusia de responder con la fuerza si era necesario, e intentaron poner a prueba el sistema ruso de defensa costera y de control sobre esta área, explicó el viceministro. Al respecto, el alto diplomático también subrayó la necesidad de hablar lo más directamente posible con los provocadores y explicarles que por la próxima vez es mejor que dejen a un lado sus provocaciones. Los riesgos de conflictos pueden aumentar aún más. El Mar Negro no es un lugar donde este tipo de juegos estén permitidos, alertó Ryabkov. Continuamos con nuestra segunda noticia del día de hoy. Nuevas herramientas y consejos para investigar el cambio climático. Para muchos periodistas de datos, la parte complicada al trabajar con información sobre el clima es que viene agrupada en múltiples dimensiones temporales y espaciales. Por ejemplo, cada pequeña cuadrícula en un mapa puede contener diferentes datos sobre cambios de temperatura a lo largo del tiempo. Y estas cuadrículas de datos climáticos a menudo se encuentran exclusivamente en un formato de archivo llamado NetCDF, que es muy diferente a las hojas de cálculo y desconocido para muchos periodistas. Esta podría ser la razón por la que muchos de los asistentes a la conferencia de periodismo de datos NICAR 21 mencionaron la aplicación de visualización de datos de la NASA, Panoply, cuando Jim les preguntó cuál era la herramienta más útil de la que habían escuchado en el primer día del evento. En una sesión virtual titulada El uso de datos para reportar sobre el cambio climático, el periodista científico de BuzzFeed News, Peter Aldous, demostró cómo pueden subirse fácilmente los archivos de cuadrículas de datos en NetCDF a la herramienta gratuita de Panoply y cómo pueden utilizarlos para crear mapas personalizados y generar historias climáticas más accesibles. En el panel estaban también la periodista científica de NPR, Rebecca Hersher, y la periodista ambiental de ProPublica, Lisa Song, quienes compartieron consejos sobre fuentes de datos especializados y poco conocidas que pueden generar historias sobre el clima más fáciles de reportar y comprender. Entre sus consejos había maneras de reforzar los reportajes sobre el aumento del nivel del mar, la medición de la temperatura marina en las costas, los modelos para futuras inundaciones, el seguimiento del daño causado por huracanes y cómo adecuar los datos climáticos recopilados alrededor del mundo. Cómo utilizar las cuadrículas de datos climáticos para demostrar lo prevalentes que son los archivos NetCDF en la ciencia climática. Peter Aldous realizó una búsqueda en una de las mayores fuentes de información de ciencia climática, la Guía de Datos Climáticos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Encontró que 134 de los 214 conjuntos de datos existentes estaban en formato NetCDF. Cuenta que estos archivos a menudo muestran información y periodos de tiempo para cada cuadrícula del mapa.
de 2 grados de latitud por 2 de longitud. Por ejemplo, señala que el análisis SHISTEM de la NASA publica información sobre la temperatura en la superficie de cientos de cuadrículas mensualmente en el planeta entero, con un archivo que registra información desde 1880. Si está familiarizado con las hojas de cálculo y bases de datos, probablemente sea extraño pensar en NetCDF como un formato con el cual trabajar debido a su dimensión temporal y 2 dimensiones espaciales, dice Aldous. Pero existe un software que parece muy sencillo visualizar este formato, Panoply. Es una multiplataforma, necesitas Java en tu computadora, pero eso es todo. Puedes descargarlo fácilmente y empezar a utilizarlo. Ahora damos paso a la tercera y última noticia para este día jueves. En busca del secreto de las 2 únicas plantas que crecen en la Antártida. Del Caribe a la Antártida, la bióloga cubana Marley Cubas Díaz llegó a Chile desde hace 23 años y después de 3 viajes al continente blanco, hoy posee en un laboratorio unos 15.000 ejemplares de las 2 únicas especies vegetales que crecen de forma nativa en ese ecosistema, con las que busca hallar el secreto que les permite vivir y desarrollarse en condiciones extremas. Son las 2 únicas plantas que viven de manera natural en la Antártida, por lo tanto nos estamos dando indicios de que tienen algunas características especiales que les permiten vivir y adaptarse a esas condiciones que son muy extremas para otras plantas. Ellas deben tener algo especial que les permite vivir y desarrollarse en esas condiciones, señaló Cuba. La científica llegó a Chile con 28 años para realizar un doctorado en bioquímica de la Universidad de Chile y actualmente reside en la ciudad de Los Ángeles de la región del Biobío, en el centro, donde se dedica a la docencia y a la investigación de la ecología vegetal de la Antártida en el campus de la Universidad de Concepción. Para ello, en el laboratorio de ese centro de estudios cuenta con más de 8.000 plantas in vitro y casi 7.000 en frascos en condición de jardín común, lo que constituye la mayor colección de estos vegetales en el mundo. Hasta donde yo sé, no existe otra colección igual. De hecho, de los investigadores internacionales que trabajan en estas plantas, hay un grupo destacado en Polonia y yo les colaboro con materiales. Y otro grupo está en Corea y no sé si tienen una colección en la que multipliquen estas plantas, dijo Cuba AF. La bióloga explicó que una de las ventajas de mantener y propagar estas plantas en un laboratorio consiste en poder investigar sin la necesidad de viajar constantemente a la Antártida, reduciendo de esta forma la huella de carbono y el impacto humano en el territorio en donde crecen estas especies. El objetivo principal es contar con material primario para llevar a cabo investigaciones relacionadas con la tolerancia del estrés ambiental con la que viven las plantas, sobre lo que ya se han arrojado varios resultados. Así contó Cuba y se evidenciaron ciertas modificaciones en sus procesos de fotosíntesis que les permite regular las condiciones extremas en las que viven, una acumulación de ciertos compuestos que les son vitales para resguardar sus células y protegerse de la congelación, y los mecanismos fotoquímicos que les permiten soportar la radiación. Respecto a los efectos del calentamiento global, sostuvo que estas plantas antárticas han mostrado tener la capacidad y la resiliencia para adaptarse a los cambios y seguir desarrollándose en las nuevas condiciones ambientales, llegando incluso a aumentar las poblaciones de estas especies en algunas zonas. Sin embargo, advirtió que el principal peligro radica en que aparezcan nuevas especies que puedan convertirse en invasoras y eventualmente competir con las especies que viven de manera natural en la Antártida. Hasta el momento, la científica financia esta investigación con los fondos que consigue para sus propios proyectos, mientras que la Universidad de Concepción apoya con el espacio de laboratorio. Ha sido todo por el día de hoy para estas noticias del fin. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga nuevamente, queridos hermanos. Pido su mayor atención. En este momento pasamos con la información del día de hoy.
al cual los invitamos a conectarse a los cultos de jóvenes todos los sábados a las 4 de la tarde en nuestra plataforma de Zoom. Estaremos compartiendo el enlace respectivo antes de cada culto. Invite a familiares, amistades, vecinos a ver y a escuchar estos mensajes de gran edificación para todos. Les informamos que tenemos transporte disponible en ambas jornadas. Para todos los que deseen asistir a nuestros cultos presenciales, para mayor información, comunicarse al número celular 9447-1751. También les comunicamos que ya está abierta la librería para que pueda adquirir los libros y Biblias. También tenemos disponibles los himnarios Celebremos su Gloria. Serán atendidos con mucho gusto por la hermana Jazmín Paguada. También se puede comunicar con ella al número celular 9619-5863. A todos los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil los invitamos todos los domingos a que puedan ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom en los siguientes horarios: clases de abejitas y ovejitas en horario de 2 de la tarde a 2:40 de la tarde y la clase de preadolescentes en horario de 2:40 de la tarde a 3:20 de la tarde. Para mayor información puede comunicarse al número celular 9647-6607 con el hermano Daniel Raudales. Invite y comparta a otros el link respectivo, al cual los estaremos esperando. Continuamos con el proyecto Pro Construcción. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. En Banrural, el número de cuenta es 0270-1010-000-461. La cuenta en BAC es 743-973-411. Y la cuenta en Banco Atlántida es la 014-72-025-7410. Y si desea ofrendar o diezmar, puede hacerlo al Banco de Occidente, al número de cuenta 11-401-01-5776-6. Como noticia importante y con el tema de cómo vivir delante de un Dios santo, el estudio completo del libro de Levítico y con la impartición de la palabra del pastor Cornelio Rivera, ya podemos disfrutar del ciclo de conferencias completo en nuestro canal de YouTube. Para disfrutar de tal valiosa herramienta de edificación, le invitamos a seguir el siguiente proceso. Número 1, buscar en su dispositivo la plataforma de YouTube. Número 2, introducir en la barra de búsqueda el nombre Iglesia Comunidad de Gracia. Número 3, presionar el botón de la lista de reproducciones, presionar la imagen que dice primer ciclo de conferencias. Comenzar a reproducir los videos desde el número 1 hasta el 23 y comparta a sus contactos el enlace para que ellos puedan disfrutar también de esta herramienta. También les motivamos a continuar apoyando al Ministerio DAAR, dando, ayudando, amando y con responsabilidad. La Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia está apelando a su buen corazón para ayudar a las familias en precariedad de nuestra congregación que requieren urgente ayuda alimentaria y que han sido golpeadas y disminuidas en esta pandemia con el desempleo y la escasez. Puedes entregar efectivo, frijoles, arroz, azúcar, café, harina de maíz, pastas enlatados, manteca, aceite, sopas instantáneas y otros alimentos no perecederos o productos de aseo personal. Puede presentar sus donativos los días domingo en nuestros cultos presenciales o comunicarse al número celular 9932-8419 con la hermana Marlene Castillo para entregar sus donativos. A todos los caballeros de la congregación les invitamos este sábado 24 de julio de 7 de la mañana a 8 de la mañana en nuestro templo en construcción, a estar presentes en el culto de caballeros en la modalidad presencial con el tema ¿Quién es Jesucristo? Será una oportunidad de mucha edificación para todos los caballeros y compartamos la palabra de Dios. Llevemos invitados, los estaremos esperando. Y también les informamos que este domingo 25 de julio tendremos nuestro domingo familiar, con el fin de recaudar fondos para la construcción de nuestro templo. Tendremos envíos a domicilio con un costo adicional. Puede hacer sus pedidos al número de celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. No se pierda esta oportunidad de poder apoyar. Los invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual. Este viernes 30 de julio en los siguientes horarios. De 7 de la mañana, otro a las 9:30 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y el cierre con el culto de oración a las 6:30 de la tarde. Y también les recordamos seguir nuestros cultos virtuales Doctrina para la Vida y Culto de Oración que son transmitidos en nuestra página de YouTube que nos encuentra como Iglesia Comunidad de Gracia y en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Dios les bendiga nuevamente, queridos hermanos. Pasamos a la lectura del material de edificación, el cual se titula ¿Cómo puedo ser útil para edificar a mi iglesia en la doctrina?
¿Te suena familiar la palabra docencia? La palabra doctrina tiene la misma raíz en latín, que es doceo, y se refiere precisamente a aquello que se enseña, y a dos, la enseñanza propiamente dicha. Doctrina, entonces, es el conjunto de enseñanzas transmitidas respecto a un tema en particular y que conforme al fundamento de lo que se sostiene en cuanto a una línea de pensamiento propio de una filosofía, religión, escuela, ciencia, etc. En el cristianismo, la doctrina es el conjunto de enseñanzas transmitidas por el Señor Jesucristo y reiteradas por los apóstoles. Esto tiene una razón de ser. Los apóstoles no podían haber sido divergentes en cuanto a la enseñanza que recibieron de primera mano por el Señor, quien a su vez no predicaba o enseñaba un mensaje propio, como doctrina tal, sino que enseñaba todo aquello que el Padre le había encomendado, en conformidad con la revelación anterior en el Antiguo Testamento, como dice Juan 7, 16, 18. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Ejercitando el don de Dios, debemos estar conscientes de que la aptitud para enseñar es un don de Dios, como lo dice Romanos 12 del 6 al 8, el cual dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. También en 1 Corintios 12:28 nos dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen lenguas. Así, el edificar a la iglesia a través de la enseñanza implica, además del deseo de hacerlo, estar seguro que se tiene el don para hacerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios como: esta persona conoce muy bien el tema, pero no lo puede transmitir? Puede ser que tengamos una buena comprensión de doctrinas de la Biblia, pero al momento de intentar transmitir esa información, nos topamos con que no nos expresamos con claridad. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos el don de enseñar? Buscar consejo bíblico en oración es sabio y necesario, como lo dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Tus pastores o ancianos y demás liderazgos de tu iglesia sabrán dirigirte y aconsejarte de acuerdo a la palabra. A la vez buscas confirmación de que Dios te ha dado el don de enseñar. Debes estar consciente de que debes dedicar tiempo a cultivar una vida espiritual que sea de ejemplo para los demás, incluso antes de comenzar a enseñar activamente en tu congregación. Parte esencial de esto es cuidar tu corazón de no estar buscando tu identidad, valor y propósito en una posición en la iglesia y no en tu posición en Jesús. No descartes el prepararte académicamente. Así lo podemos ver en 1 Timoteo 4:13, que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Quien anhela enseñar y tiene el don para hacerlo debe ocuparse en primer lugar de la lectura de las Escrituras antes que el propio acto de enseñar. Esto con el fin de estar mejor capacitado y de esta manera poder utilizar el don que Dios ha dado para la edificación de los santos. Si está en tus posibilidades, puedes tomar cursos presenciales o en línea, certificaciones en apologética, en bibliología, en teología básica,
y etc. La educación a veces es costosa, pero puede ser buena idea para poder aplicar una beca o buscar un patrocinio. Si tomando en cuenta lo anterior no tienes las posibilidades de tomar clases, puedes pedirle a alguien de liderazgo de tu iglesia que sea tu mentor, que te pastoree en ese sentido, te ayude a equiparte y que esté pendiente de la preparación que estarás llevando. Dios glorificado y el cuerpo edificado. Muchas veces, con toda buena intención, deseamos hacer algo relevante o significativo para la causa del reino. No es algo malo ni de que avergonzarse, sin embargo, podríamos llegar a olvidar que todo en la vida del creyente lleva a un proceso que será culminado un día por aquel que lo comenzó. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aprendamos a disfrutar cada una de las etapas de nuestro caminar cristiano y cuando sea el momento oportuno, Dios irá proporcionando las situaciones y circunstancias para que podamos ejercer los dones que se nos han dado, por la bendita gracia de nuestro Señor y Salvador a través de su Santo Espíritu. Anhelar servir a nuestra iglesia y edificarla a través de la enseñanza bíblica es evidencia del Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón. Esto deja ver que Dios está inquietando para salir de nuestra comunidad y que nos está llevando a querer hacer algo en lo que a la predicación, exposición y enseñanza de la palabra respecta. Sigue preparándote en oración y con toda humildad. Sométete al liderazgo de tu congregación y empieza a desarrollar el don que Dios te ha dado, para que el nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado y para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Hasta aquí la lectura de reflexión del día de hoy. A lo cual pasamos damos pie al nuestro pastor Julio Durón con el mensaje, la relación los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, la lección número 43, parte número 13, con el subtema Los ocupantes de la Jerusalén celestial, basándose en Hebreos 11:16 y Hebreo 11:22 al 24. Buenas noches, amados hermanos. Qué bueno encontrarnos de nuevo en medio todavía de estas dificultades de pandemia y pospandemia también, ¿verdad? Confiando en Dios, yo les animo en el nombre del Señor. Recién pues hemos iniciado nuestros cultos presenciales los domingos y esto es volver a agarrar costumbre y volver a movernos los domingos a la iglesia, porque de repente en estos 14 meses o 15 meses que no nos hemos visto, nos desacostumbramos, comenzamos a tomar el tiempo que le dedicamos al culto presencial para hacer otras actividades de casa, quizás de negocios, o nos habíamos acostumbrado a quedarnos ahí. Pero la verdad, hermanos, que ese tiempo es insustituible, porque si usted tiene las posibilidades de moverse, pues yo digo que vale la pena. Tenemos todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios y riesgos ahí en los predios de nuestro templo de construcción. Y pienso yo que hay que rehabituarnos de nuevo a estar en la congregación, salvo pues que usted considere que no es el momento de hacerlo por cuestiones de pandemia. Pero si usted ya se vacunó y tiene la convicción en su corazón que debe de congregarse presencialmente, hágalo. Le exhorto a no tomar el tiempo que le corresponde al Señor en ese día, ¿verdad? Es el culto de oración de los domingos y pienso yo que ese día es insustituible. Y no podemos ya poner excusas de que esto y lo otro, cuando en el fondo lo que en realidad hemos hecho es tomar el tiempo que le corresponde al culto de oración para estar todos juntos alabando al Señor. Así pues que le animo a volver a congregarse. La distancia no debe ser un obstáculo. Uno busca el agua donde la encuentre y también busque el alimento donde se le da. Así pues que yo pienso que no hay excusa. También la iglesia tiene el servicio de transportación para poder llevar a los hermanos que no tienen la facilidad o un medio de transporte para moverse. Así pues que
Pienso yo que estamos actuando responsablemente y tratando de dar a todos las mismas oportunidades. Vamos a tener todavía un tiempo donde los cultos se van a estar transmitiendo en directo, pero eso no debe ser excusa tampoco para no moverse y quedarse en la tranquilidad de la casa. Pienso yo que en momentos de dificultad es válida la virtualización, es válido ver los cultos de esa manera, pero no tampoco tomarlo como una excusa como para verlo en casa y no ir a la iglesia, ¿verdad? Así pues que anímese. Si usted tiene todas las posibilidades y la convicción de Dios en su corazón, retome el tiempo que a Dios le corresponde y déselo. Los domingos, en cualquiera de los dos horarios que tenemos de servicio, los domingos sea a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor. Amado Dios, dirígenos, bendícenos a través de tu santa palabra con esta lección preciosa que tiene que ver con la relación entre los santos vivos y los resucitados en el milenio, de lo cual hemos aprendido muchísimo. Te damos gracias, Padre, porque hemos aprendido tantas expectativas que tu palabra da y los razonamientos que da tu palabra para saber dónde estarán ubicados los santos resucitados del Antiguo y del Nuevo Testamento, disfrutando las promesas de Dios que serán indudablemente en el tiempo del milenio, pero no en la tierra del milenio. Bendícenos y ayúdanos con esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo esta preciosa lección 43 que tiene que ver con la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Y hemos visto que no debemos de ser simplistas en el sentido de decir que no hay mayor explicación que ver al Señor cuando resucitó y mezclarse fácilmente con los mortales. Eso no debe ser así, hay que ver lo que dice la Escritura. Y el primer aspecto que vimos de esta lección tiene que ver con la naturaleza y la esperanza en el Antiguo Testamento, donde las Escrituras abundan en descripciones sobre la gloria y la bendición que espera a los herederos de la promesa. Y esto tiene que ver con promesas nacionales, donde el Antiguo Testamento hizo promesas a la nación de Israel, promesas de bendición y gloria futuras, hechas no tanto a individuos para que mantuvieran su esperanza, sino que más bien a la nación de Israel como base de su confianza y expectativa. Promesas que descansan en 3 pactos eternos, como lo vimos en el pacto de Dios que hizo con Abraham, establecido en Génesis 13, del 14 al 17, en Génesis 12 del 1 al 3 y reiterado en esa otra cita que les mencioné, también el pacto davídico eterno e incondicional declarado en el 2 Samuel 7 del 4 al 17 y el nuevo pacto declarado en Jeremías 31 del 31 al 34. Y vemos pues que el Antiguo Testamento se ocupó de las promesas y de los programas nacionales y no tanto de expectativas primordialmente individuales. Pero también la naturaleza y la esperanza en el Antiguo Testamento no solamente tiene que ver con promesas nacionales, sino también con promesas individuales. Promesas que fueron indicadas en esa antigua administración a los israelitas, dándoles esperanza de resurrección. También se les dio la expectativa de un juicio y recompensas individuales, y también se les dio, prometió bendiciones de cielos nuevos en la tierra nueva. Así pues que eso quedó bastante claro y fue de gran bendición haberlo visto así. Vimos que en realidad es en el Nuevo Testamento cuando se nos da una delineación un poco más específica de la esperanza del israelita individual dada en el Antiguo Testamento. Vimos el texto de Hebreos 11:10 que nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Concluimos pues al ver estos dos aspectos de la naturaleza y la esperanza en el Antiguo Testamento, tanto con que tiene que ver con las promesas nacionales como con las individuales, que la consideración de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, que las promesas nacionales se van a cumplir sobre la tierra en la era del milenio, pero que las promesas individuales de resurrección se van a cumplir en el tiempo del milenio, pero no colocan necesariamente al individuo en el milenio mismo.
El segundo aspecto que comenzamos a ver hace 2 jueves en la naturaleza del milenio, y vimos que para poder comprender la relación entre los santos resucitados, tanto en el del Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la era del milenio, es necesario tener un concepto claro en cuanto a las escrituras que nos hablan de la naturaleza y el propósito del milenio. Vimos que el reinado del milenio, hermanos, es la administración directa del gobierno divino en la tierra durante ese tiempo, que va a estar a cargo de nuestro Señor y de sus santos, que su centro terrenal de operación será Jerusalén y la nación de Israel, aunque Cristo y sus santos gobernarán en la Nueva Jerusalén con cuerpos celestiales resucitados. El objetivo del milenio, para recordar, visto desde el lado de Dios el Padre, será la honra pública y terrenal de su Hijo, justamente donde los hombres lo deshonraron en esta tierra. Será el cumplimiento de las promesas de Dios a su Hijo y de las profecías con respecto a él para darle el trono de David su padre. Será la prueba final divina del hombre pecador en esta tierra antes de que la tierra sea destruida. Y será la respuesta de Dios hasta donde sea posible antes de la tierra nueva a las oraciones de sus santos: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El objetivo del reinado de 1000 años, visto desde el lado de Cristo, tiene que ver con que Él va a recibir después de larga paciencia el reino de este mundo que le ha estado constantemente esperando a la diestra de Dios. Y Él podrá conferir también a los humildes de la tierra el lugar y la herencia que Él siempre tuvo a bien prometerles. Él va a compartir todos sus honores del rey con sus santos, y vimos también el objeto del reinado de 1000 años desde el lado de los santos. El milenio va a llevar a todos los santos y también a Israel terrenal a un estado de felicidad indescriptible, y van a haber cambios físicos efectuados en la tierra que van a revelar un poco del cuidado amoroso de Dios que habrá tenido para proporcionar las comodidades y el gozo a sus santos. También vimos que el objeto del reinado de 1000 años, visto desde el lado de las naciones, serán 1000 años que estarán bajo el cetro de la vara de hierro, que sin embargo habrá paz al fin entre las naciones, impuesta ciertamente, pero de una manera real, y todas las naciones estarán obligadas a ir de año en año para adorar al Rey Jehová de los ejércitos y guardar la fiesta de los tabernáculos. Y visto desde el lado de la creación, el objetivo del reinado de 1000 años, la creación va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y será una liberación que se va a efectuar en la manifestación de los hijos de Dios en la venida de Cristo a la tierra. Evidentemente que el milenio va a ser el tiempo del cumplimiento de las bendiciones pactadas con Israel, tiempo durante el cual hará Dios un gran despliegue de absoluta autoridad del gobierno divino mediante el mandato del Mesías. Tiempo durante el cual los hombres vivos también van a estar sujetos a la autoridad del rey y van a ser probados por rey. Vimos, hermanos, que la era milenaria está designada por Dios para que sea la prueba final de la humanidad caída, en las más ideales circunstancias, rodeada de toda capacidad para obedecer el mandato del rey, y de lo cual las fuentes de tentación van a ser quitadas, porque el diablo va a estar atado 1000 años, de manera que se pueda manifestar y probar que el hombre siempre va a ser un fracaso, aún en esta prueba final de la humanidad caída. En ese periodo, 1000 años, hermanos, cuando este programa sea ejecutado, los individuos resucitados no van a necesitar ser probados por cuanto ya son justos, y no van a necesitar someterse a la autoridad del rey por cuanto están completamente sujetos a él. Por eso no van a poder tener un lugar adecuado en la tierra durante ese tiempo de 1000 años. Y aquellos que colocan a los individuos resucitados en la tierra para que sufran los rigores del reinado del rey, están pasando totalmente por alto el propósito de Dios en la era milenaria, como lo hemos definido. El carácter esencial y el propósito del milenio nos llevan a la conclusión de que los individuos resucitados, aunque van a tener parte en el milenio, no estarán en la tierra como súbditos del rey. Esto hay que dejarlo también bastante claro. Muy bien, el tercer aspecto que tiene que ver con esta lección tiene que ver con los ocupantes de la Jerusalén celestial. ¿Quiénes son? Es decir, si los santos resucitados no van a tener una relación en sí, habitando la tierra del milenio, entonces, ¿quiénes son los ocupantes de la Jerusalén celestial? Y vimos a través de diferentes textos del libro de Hebreos cómo la palabra de Dios nos aclara este tema.
Por ejemplo, el caso de Abraham, se dijo que su esperanza se centraba en la realización de una vida en una ciudad. Y eso lo vimos en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En esta era la expectativa no solo de Abraham, sino también de otros santos del Antiguo Testamento. Lo dice también el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 16, donde declara: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De aquí podemos observar, mis queridos hermanos, que la esperanza de estos héroes de la fe, de acuerdo con este versículo, era de una ciudad celestial. Esa misma ciudad celestial se describe aún más en el caso de Hebreos 11, del 22 al 24. Vamos a leer ese texto solo para repasarlo. Hebreos 11, del 22 al 24. Nos dice de la siguiente manera: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí se le llama la ciudad celestial. En Gálatas 4:26, vamos a ir ahí, a Gálatas 4:26. Vamos a Gálatas 4:26. Nos dice de la siguiente manera. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Esta Jerusalén de arriba es libre, es decir, está hablando el cielo, aquellos que son ciudadanos del cielo, son libres de la ley, las obras y la servidumbre propias de la antigua dispensación, hermanos, del pacto mosaico, así como de todos los esfuerzos continuos e inútiles para agradar a Dios en la carne. Cuando dice aquí, en el verso 26 de Gálatas 4, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Esa palabra madre, los creyentes de la Jerusalén celestial, la ciudad madre del cielo, ese es nuestro destino, hermanos, esa es nuestra ciudad, y es ahí donde los santos resucitados del Antiguo y del Nuevo Testamento van a morar durante el milenio, a diferencia de la esclavitud de los hijos de Agar, como dice el contexto de este capítulo 4 de Gálatas. Aquí a esta ciudad se le llama, a esta Jerusalén celestial, aquí en Gálatas 4:26 se le llama la Jerusalén de arriba. En Apocalipsis 3:12, vamos a Apocalipsis 3:12. Apocalipsis 3:12 nos dice así: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Este es el texto de Apocalipsis 3:12. La nueva Jerusalén es la ciudad capital del cielo, hermanos. Los vencedores van a disfrutar, es decir, los creyentes resucitados de la antigua dispensación y del Nuevo Testamento van a disfrutar de esa ciudadanía eterna de la patria celestial. Esto es algo que nos dice este pasaje de Apocalipsis 3:12, donde se le llama la ciudad de mi Dios. Y la nueva Jerusalén también. En Apocalipsis 21:2 hay otro nombramiento de esta ciudad. Apocalipsis 21:2. Nos dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es el texto de Apocalipsis 21:2. Esta es la ciudad capital del cielo, un lugar de santidad perfecta. Juan la ve descender del cielo en este pasaje, y eso indica que ese lugar ya había existido por siempre, pero que ahora desciende al cielo nuevo y a la tierra nueva de su lugar eterno y sublime.
Es la ciudad donde los santos resucitados del Antiguo y del Nuevo Testamento van a vivir durante el milenio y por la eternidad. Cuando nos habla ahí de la esposa, normalmente esta metáfora se refiere a la iglesia. Pero aquí la imagen, la imagen de Juan, se extiende a partir de la tercera parte de las bodas judías, que era la ceremonia. En algún momento hablamos de eso, era la parte final, el cierre, la consumación del matrimonio. Y aquí los creyentes, que es la esposa, que están en la Nueva Jerusalén, salen al encuentro de Cristo, su marido, en la ceremonia final, hermanos, de la historia divina de la redención. Toda la ciudad está ocupada por todos los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y es llamada la esposa. Así que ya en este caso, en ese momento de la historia, todos los santos, es decir, no solo los de la iglesia, sino también los del Antiguo Testamento que han resucitado, quedan incluidos por fin todos en la imagen de la esposa y la bendición de las bodas. Por lo tanto, Dios ha traído a casa una esposa para su Hijo amado. Todos los santos viven con Cristo en esa casa del Padre, esa promesa que el Señor hizo en San Juan 14, el verso 2. Ahí puede ver usted en este pasaje recién leído de Apocalipsis 21:10, Apocalipsis 21:2, perdón, donde se le llama la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahora veamos el texto de Apocalipsis 21:10. Nos dice así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Es una imagen hermosa, donde Juan es llevado a un lugar por el Espíritu Santo, desde donde puede visualizar la gran ciudad santa de Jerusalén, que está descendiendo a los cielos nuevos y a la tierra nueva que el Señor va a crear, y donde se le llama la gran ciudad santa de Jerusalén. Se ve claramente entonces, hermanos, que será un lugar de realización de todas las esperanzas de los santos de la iglesia. Sin duda, este es el lugar que nuestro Señor prometió que Él iría a preparar y al cual vendría a llevarnos. Vamos a recordar esa promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 2. Capítulo 14, el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando el Señor hace referencia a esas moradas, a esos apartamentos celestiales, está refiriéndose a la Nueva Jerusalén, de la cual hemos hecho referencia en estos textos que hemos leído en Gálatas 4:26, en Apocalipsis 3:12, en Apocalipsis 21:2 y en Apocalipsis 21:10. Esa es la gran promesa, las moradas, las habitaciones, donde vamos a encontrarnos en la casa del Padre. Sin duda que ese es el lugar que el Señor prometió que iba a preparar, al cual Él vendría a llevarnos. Mire qué tarea la que tiene el Señor. Él es el constructor y el arquitecto de la Nueva Jerusalén. Y no es problema en realidad pues identificar la congregación de los primogénitos que nos describe Hebreos 12:23. Regresemos ahí. Hebreos 12:23. Vamos a Hebreos 12:23. De nuevo. Este libro de Hebreos, especialmente en estos capítulos que hemos estado leyendo, hablan mucho de la ubicación del cumplimiento de las esperanzas para los santos del Antiguo Testamento, pero es igual para la iglesia. 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí el término congregación literalmente significa aquellos que están aglomerados, reunidos para un festival público. Y no está describiendo a un grupo aparte de la iglesia, sino más bien
a la actitud de ángeles sin número que celebran en el cielo durante una reunión alrededor del trono de Dios. Pero al hablar de los primogénitos, en este caso, nos está hablando que el primogénito de Dios, sin lugar a dudas, es Jesucristo, no por razón de creación o de tiempo, sino por designación. Y estos primogénitos están compuestos por creyentes que son coherederos con Cristo, que tienen la preeminencia entre muchos hermanos. Sin lugar a dudas, los justos hechos perfectos, que se trata de esa congregación de primogénitos, se trata de los santos del Antiguo Testamento, que se distinguen de la congregación de los primogénitos, que son los creyentes del Nuevo Testamento. Ve usted cómo la palabra del Señor se explica por sí sola. Leamos de nuevo el verso 23 de Hebreos 12. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está la diferenciación. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos es una clara referencia a los santos del Antiguo Testamento que son coherederos con Cristo, sin lugar a dudas. Y la segunda parte del verso nos habla del otro grupo que los nombra como los espíritus de los justos hechos perfectos, los santos del Antiguo Testamento. Ahí están reunidos. ¿Quiénes son los ocupantes de la Jerusalén celestial? Lo dice Hebreos 12:23. Leámoslo de nuevo. La congregación de los primogénitos, es decir, los santos del Nuevo Testamento, y los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, los santos del Antiguo Testamento. Esos son los seres resucitados que van a ser los inquilinos permanentes, los habitantes permanentes, los ocupantes de la Jerusalén celestial. Normalmente, por ejemplo, Kelly nos dice, este teólogo, que los hebreos cristianos han entrado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso es lo que dice realmente Hebreos 12:23. No hay necesidad de vacilar en la identificación de esta compañía celestial. Es la iglesia de Dios de la cual oímos hablar tanto y la del más profundo interés en los hechos de los apóstoles y en las demás epístolas nuevotestamentarias. Así como cuando el Señor habló aquí de que sería edificada la iglesia, como dice Mateo 16:18. Vamos a Mateo 16:18. Mateo 16:18 nos dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa palabra para Petros, significa en este caso una roca pequeña, una piedrecita. Jesús usa aquí un juego de palabras con la palabra Petra, la cual significa piedra de fundación. El Nuevo Testamento, hermanos, expresa claramente que Cristo es tanto la piedra de fundación, no es Pedro, es Cristo la piedra de fundación. Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, es un error pensar que alguno de los apóstoles pudiera cumplir una función fundacional en la iglesia, ya que el rol de primacía solo está reservado para Cristo y no para Pedro. Las palabras de Cristo aquí, hermanos, son mejor interpretadas como un simple juego de palabras en la que una verdad fundacional viene de la boca de uno que es llamado la piedra pequeña, es decir, de Pedro. Pedro mismo lo explica, la figura de este lenguaje en su primera epístola, recuérdelo. La iglesia está formada por piedra viva, dice 1 Pedro 2:5. Quienes, al igual que Pedro, que es otra piedra viva, confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo mismo es la piedra del ángulo. Pedro ahí mismo lo está diciendo en 1 Pedro 2:6 y 7. Esta es una fuerte refutación contra aquellos que dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. La iglesia, hermanos, el Evangelio de Mateo es el único que la menciona bajo ese término, y Cristo la llama mi iglesia en este verso de Mateo 16:18, enfatizando que Él es el único arquitecto, constructor, dueño y señor de la iglesia. La palabra griega para iglesia significa llamados fuera, mientras que Dios estuvo reuniendo desde el principio de la historia redentora a los que habían de ser redimidos por gracia. La única iglesia que Él prometió construir comenzó en el Pentecostés con la venida del Espíritu Santo.
el cual el Señor bautiza a todos los creyentes que pertenecen a su cuerpo, es decir, la iglesia. Y al hablar de las puertas del Hades que no prevalecen contra la iglesia, recuerde que el Hades es el lugar de castigo para los espíritus de los incrédulos ya muertos. La única manera de llegar ahí es a través de la muerte. Por lo tanto, es una frase judía para referirse a la muerte. Incluso la muerte, que es la última arma de Satanás, no tiene poder alguno para detener o obstaculizar el avance de la iglesia, ni mucho menos para disiparla. Porque antes, más bien, siempre la historia nos muestra que la sangre de los mártires ha avivado el crecimiento de la iglesia, no solo en el tamaño, es decir, en los números, sino también en el poder espiritual. Este nombramiento de Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, queridos hermanos, así como cuando el Señor habló aquí de que sería edificada la iglesia en Mateo 16, 18, de manera que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, y el día de Pentecostés, que siguió a la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, vio por primera vez la nueva visión de la iglesia. Así pues que se escribe en hebreo, de acuerdo con el designio divino de la epístola, que nos explica quiénes son los que componen los primogénitos de entre los muertos, la congregación de los primogénitos de entre los muertos. Tiene que referirse en Hebreos 12:23 a la iglesia. Y esto nos explica por qué se dice que quienes son los que la componen son la iglesia, nada más. Por lo tanto, queridos hermanos, no puede haber duda alguna de que la ciudad celestial, es decir, la nueva Jerusalén, la que desciende de lo alto, los ocupantes de la Jerusalén celestial, está compuesta en parte por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en esta era presente, y también por los santos, que en Hebreos 12:23 nos habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. Los primogénitos de entre los muertos son los herederos con Cristo, es decir, la iglesia del Nuevo Testamento, y los espíritus de los justos hechos perfectos. No se está hablando obviamente de los santos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, repito, no puede haber duda alguna de que esta ciudad celestial está compuesta en parte por la iglesia, pero no solamente por ella, sino también por los espíritus de los justos hechos perfectos, según Hebreos 12:23, que forman, obviamente es una referencia a los santos del Antiguo Testamento. Hay otros nombres redimidos en la ciudad celestial, nos dice Zafir, otro teólogo, además de los santos de esta era, es decir, de la era de la iglesia, de la época del interreino que está entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso define la dispensación de la gracia, es decir, la edad de la iglesia. Hay otros santos ahí, esto lo dice este teólogo, y él escribe el término de congregación general. Es un término que en el griego es la palabra paneguris, que implica no meramente un gran número, sino un número completo. Eso es bien interesante. Volvamos a lo que nos dice Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos. Cuando habla de la congregación, este término paneguris no solamente nos habla de un gran número, no solamente envuelve ese concepto de un gran número, sino que nos está hablando de un número completo, nos está hablando de un número que ya está definido, tiene un término. Y esta circunstancia de que todos los miembros serán reunidos da a la congregación un carácter solemne, definitivamente, y de gozosa festividad, porque están en la Nueva Jerusalén, la ciudad que ha sido destinada y que el Señor prometió en San Juan 14:2, las moradas que Él iría a preparar para llevarnos ahí. Entonces hay un número completo de redimidos en ese lugar. La pregunta es, ¿quiénes se van a unir a los ángeles no caídos y a los santos de la iglesia para reunir el complemento total, es decir, el paneguris?
la congregación, ¿quiénes más se van a unir a los santos del Nuevo Testamento y a los ángeles no caídos en esta gran festividad, en esta gran celebración? Para completar el total de habitantes de esa ciudad celestial, de la Jerusalén celestial. Y la contestación está en la frase, como hemos insistido, de Hebreos 12:23 al final: a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos son los santos del Antiguo Testamento, los que completan el número de los redimidos que estarán ahí del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y a los ángeles no caídos. Los espíritus de los justos hechos perfectos, obviamente, es una referencia a los santos del Antiguo Testamento. Ellos habían tenido que ver con Dios antes de que reinara la gracia mediante la justicia para vida eterna por Jesucristo, como lo vemos en el Evangelio. Cuando la fe descansó en las promesas, ellos esperaban a aquel que había de venir, y ellos tendrían una parte bendita en el reino. Eso lo dice Apocalipsis 20, en todo el capítulo, cuando ellos también juzguen al mundo. Mira lo que nos dice 1 Corintios 6:2. Primera de Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Los creyentes van a asistir a Cristo en juzgar al mundo en el reino milenario. Y ahí está escrito en textos de Apocalipsis como Daniel, y también en el Antiguo Testamento como Daniel 7:22. Están más que calificados los creyentes como depositarios de la verdad del Espíritu. Eso es lo que nos trata de decir aquí la Escritura. Cuando la fe descansó, estos son los santos del Antiguo Testamento, hermanos, los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ellos habían tenido que ver con Dios antes de que reinara la gracia, mediante la justicia para vida eterna por Jesucristo, como así lo definen los evangelios. Cuando la fe descansó en las promesas, estos santos del Antiguo Testamento esperaban a aquel que había de venir, y ellos tendrán una parte bendita en ese reino. La misma distinción de la palabra nosotros puede verse al final de los versos 39 y 40 de Hebreos 11. Vamos a leer ahí. Hebreos 11, vamos a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, lea bien despacio esos dos versos. Ese nosotros incluye no solamente a los santos del Nuevo Testamento, sino también a los santos del Antiguo Testamento. Es asombroso, hermanos, cómo lo prueba este ejemplo, que se ven no como serán, sino como son, espíritus de los justos hechos perfectos. Ellos no estarán en un estado separado cuando aquel día haya venido. Serán levantados de entre los muertos a la presencia de Cristo. Esa era la esperanza cumplida de los santos del Antiguo Testamento. ¿Qué pregunta podemos hacernos? ¿No encontrarán a Abraham y estos otros de la misma fe lo que esperaban? Ellos no van a quedar frustrados, hermanos, porque conforme a la fe murieron todos estos, dice la palabra de Dios en Hebreos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria,
pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahí está claramente establecido en este texto que hemos leído de Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. Y otra vez, al cierre de este maravilloso capítulo, lo dice en estos dos versos que hemos estado insistiendo y citando, en Hebreos 11, el 39 al 40. Y todos estos, es decir, todos esos santos del Antiguo Testamento, incluyendo a Abraham, a toda esa galería de héroes de la fe que menciona Hebreos 11, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no podrán ser perfeccionados aparte de nosotros, queridos hermanos. Esto es importante tenerlo en cuenta. En ese nosotros, de esos dos versos de Hebreos 11, el 39 al 40, están incluidos ellos. Y quiero leerlo de nuevo. Hebreos 11, el 39 al 40. Y todos estos, Abraham y todos los de la galería de la fe, nombrados en Hebreos 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. En ese nosotros están incluidos ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Parece entonces, queridos hermanos, que el escritor de Hebreos nos está mostrando un cuadro de la ciudad celestial, lugar en el cual estarán reunidos con Cristo los ángeles que no cayeron, los santos resucitados y arrebatados de la era de la iglesia, y todos los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Esos son los grandes ocupantes de la Jerusalén celestial. Lo repito de nuevo, los ángeles que no se rebelaron, que no cayeron, los santos resucitados y arrebatados de la era de la iglesia, todos los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Vamos a leer Apocalipsis 21 del 12 al 14. Apocalipsis 21 del 12 al 14. Escuche qué maravillosa descripción. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y al oriente 3 puertas, y al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ve usted cómo está ahí incluido. Hay ángeles no caídos en esta descripción de Apocalipsis 12, 21 del 12 al 14. Están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero en las 12 puertas, en los 4 costados de la ciudad, y también los cimientos tienen los nombres de los nombres de los 12 patriarcas de Israel en las 12 puertas, en los 4 costados de la ciudad, y los nombres de los discípulos del Cordero, de los apóstoles del Cordero, en los cimientos de la ciudad. Ahí está claramente establecido quiénes son los habitantes, los ocupantes de la Jerusalén celestial, donde se van a cumplir todas las promesas individuales de los santos del Antiguo Testamento, y ese va a ser el lugar que van a ocupar durante el milenio y obviamente durante toda la eternidad, donde disfrutarán las bendiciones que el Señor prometió y proveyó para todos y cada uno de ellos. Muy bien, vamos a orar, queridos hermanos. Hemos llegado ya al final de este tiempo para entregar lo que hemos aprendido al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Yo ruego, Padre, que bendigas a mis hermanos y estas escrituras y lo que hemos visto hoy, quienes van a ocupar la Jerusalén celestial, llena de esperanza en nuestros corazones, porque somos ciudadanos de los cielos.
Bendice a tu pueblo, Padre, no haya falta de pan ni de trabajo en la casa de tus hijos. El que necesite salud, recibe esa provisión fuerte de Dios para su salud. Y también, Padre, los hermanos que han perdido seres queridos continúen siendo consolados enormemente. Aquellos hermanos, Padre, que se han enfriado durante esta pandemia y han dejado de asistir a la iglesia, permite que regresen, Padre, que reconsideren su proceder y sus caminos y se vuelvan a ti y regresen pronto a tu casa. Así oramos agradecidos. Y te damos las gracias por este tiempo que nos permitiste estar con nuestros hermanos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, los dejo en esta hora con mi querido hermano que da final a este culto y Dios mediante el próximo jueves nos volvemos a encontrar. Un abrazo para todos. Mis queridos hermanos, en ese momento, en el lugar donde se encuentra, pido que se ponga en actitud reverente, ya que estaremos orando por los diezmos y las ofrendas. Cerramos nuestros ojos. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, a ti sea el honor, la honra y el poder, y tu nombre exaltamos, Padre, que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, siempre en acción de gracias, Padre, y pidiéndote en este momento, Señor, por los diezmos y las ofrendas que estás disponiendo a dar, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas poner, Señor, caridad, Señor, que puedas poner bondad, Señor, en las personas, Señor, y que te puedas, Señor, también bendecir a las personas que no tienen en este momento, Padre, a las personas que les hace falta un trabajo, Señor, pues provee, Señor, para poder suplir sus necesidades y así también poder dar con alegría a ti, Señor. Te agradecemos por cada una de las personas que en este momento están, Señor, por hacer sus ofrendas, Padre, que pueda, Señor, siempre bendecirlas, Señor, y que pueda siempre respaldar, Señor, cada una de las cosas que ellos hacen, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que están necesitadas en este momento, Señor, y que ponga las personas correctas, Señor, y la bondad en los corazones de nosotros, Señor, para poder ayudar a los que no tienen, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hasta aquí el culto del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves y en cada una de las reuniones que tenemos en la iglesia. Les ratifico, el próximo jueves tendremos Doctrina para la Vida a las 6:30 de la tarde, el culto de oración el próximo viernes a las 6:30 de la tarde, y recuerde que ya estamos de manera presencial, lo que son los cultos dominicales en 2 jornadas. Jornada número 1 o la primera jornada sería a las 9 de la mañana y la segunda jornada a las 11 de la mañana en su modalidad presencial. También no se olvide de poder seguirnos en cada una de nuestras redes sociales o repetir cada uno de nuestros cultos en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga.